vivir plenamente en cada etapa de la vida. Esta es la entrega número 9. Y estamos llegando al final. Y estamos viendo cómo el Señor nos va guiando y haciéndonos aterrizar. Hay personas que están desubicadas, confusas, perdidas, que quieren ser lo que Dios no quiere que ellos sean y están obstinados en vivir de tal o cual forma sin saber realmente cómo deben responder a las circunstancias que en esa etapa de su vida deben responder. Por eso hemos planificado y hemos preparado esta serie. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas veces, aunque estamos respondiendo a la etapa de la vida como se debe, si estamos respondiendo a unas circunstancias específicas en nuestras vidas, parece ser como que a veces esa respuesta no es del todo efectiva. Aunque es la respuesta correcta, como que no tiene la intensidad y la efectividad que debería de tener. Es como que una persona esté en un tratamiento médico, tenga el tratamiento adecuado al diagnóstico que se le hizo, sin embargo no se ve ningún avance. Se revisan los procedimientos, se revisan los estudios y todo parece estar bien. Entonces eso es motivo de preocupación. Cuando una persona está respondiendo, entonces no hay problema. Cuando estamos viviendo ciertas circunstancias y vamos evolucionando de acuerdo a cómo se debe evolucionar, entonces estamos bien. Cuando una persona tiene una pérdida, pasa por lo que se llama el proceso del duelo. Y hay una serie de situaciones en las cuales esa persona se ve durante ese proceso. Es un proceso donde se enfrenta al shock, a la negación, a la rabia, al miedo, a la depresión. Y todo eso es normal dentro de ese proceso y dentro del tiempo que cada una de esas etapas pues debe vivirla la persona. Lo preocupante es cuando nosotros no estamos respondiendo como se debe, aunque estemos haciendo lo correcto. Por eso el pasaje que estamos teniendo como punto de partida es sumamente importante e imprescindible para nosotros darnos cuenta. Vamos a volver nuevamente a este texto que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Eclesiastés, capítulo 10, verso 10, y dice la Escritura de la siguiente manera: si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Otra versión dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Permíteme explicarla con fidelidad, con claridad y con notoriedad, y que todos podamos aplicarla a nuestras respectivas vidas sin vacilaciones y sin dilaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder amolar, que esto es lo que nos está diciendo el texto, y lo hemos visto al revés y al derecho. Y hay un texto con el que estamos familiarizados, es con este. Y el autor habla de un objeto cortante. Puede ser un hacha, puede ser un cuchillo, donde simplemente por la acción de cortar, aunque tenga un buen uso, va a perder filo. El filo no se pierde solamente por el mal uso,
Hay herramientas que hay que saberla usar y el no usarla correctamente, pues puede ser que nosotros dañemos la herramienta o no tengamos un buen resultado. Pero todo el que ha usado un cuchillo, un hacha, con mucho tiempo de práctica, sabe bien que aunque lo usemos de manera correcta, ese objeto cortante va a perder filo. Y yo lo ilustro y hago un paralelo con la vida misma. Nuestras vidas pasan por distintas etapas, pero ya cuando llegan a la etapa de la vida de la tercera edad, o en la juventud o en la adolescencia de la tercera edad, donde me encuentro yo, nos damos cuenta que ya no todo es igual. No es que hayamos vivido una mala vida, es que el cuerpo se va desgastando. Ya vemos cómo las fuerzas y el ánimo no siempre se ponen de acuerdo, siempre están hostiles. A veces tenemos ánimo, pero no tenemos fuerza. A veces tenemos fuerza, pero no tenemos el ánimo. Porque eso es un proceso normal. Y hay de aquellas personas que se le olvida eso. Hablando con un hermano, le pregunto, ¿y qué te pasó en la espalda? Y me dijo, no, se me olvidó lo que usted ha dicho, pastor. Tenía mucho ánimo, pero la espalda no me respondió al ánimo. Y ahí está con una faja. ¿Por qué? Porque el ánimo y la fuerza, después de cierta edad, nunca se ponen de acuerdo. Así que tenga cuidado con el ánimo, que es traicionero. Déjese de estar subiendo en cosas y dando patada voladora y brincando, que un día el ánimo le va a traicionar. Y eso es normal. Y así en cada circunstancia de la vida tenemos que responder, pero no siempre respondemos como se debe. Y aquí el texto nos dice que para poder cortar efectivamente hay que hacer una pausa y amolar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no hacemos esa pausa? Y volvemos y repasamos. Tenemos que añadir más fuerza. Al añadir más fuerza y querer hacer por la fuerza lo que debe hacer el filo, entonces nos vamos a cansar. El ejercer más fuerza, el ejercer presión cuando eso debe hacerlo el filo, nos cansa. Y al cansarnos nos vamos volviendo ineficientes en cualquier área, en cualquier actividad, en cualquier circunstancia. Nos vamos volviendo ineficientes porque no estamos enfrentando esa circunstancia como se debe. Y al volvernos ineficientes, entonces vemos el resultado que no nos satisface y eso nos frustra. Y la frustración nos lleva al abandono. Más fuerza significa cansancio, ineficiencia, frustración y abandono. Y eso pasa en todo. Eso pasa en el matrimonio, eso pasa en el trabajo, eso pasa en las empresas, eso pasa en la iglesia, eso pasa en el ministerio, eso pasa en nuestra vida, en cualquier circunstancia. Como pastor, puedo caer en esa dinámica, la iglesia no avanza. Decimos, pero yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia, ¿qué pasa? Y seguimos metiendo fuerza. Cuando las cosas no andan bien, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Orar. Y si se ponen peor, pues oramos más. Pero se va empeorando. Porque nosotros creemos que si añadimos más oración se va a resolver todo. Pero lo recomendable es detenerse y evaluar qué ha venido pasando, qué estamos haciendo mal. La oración no siempre es garantía si nosotros no tenemos conciencia de qué está sucediendo. El Señor le dice al pueblo hebreo en Isaías, aunque multipliquen las oraciones, yo no les voy a escuchar. ¿Por qué? Porque ellos estaban cometiendo una serie de pecados
que tenían que meditar, tenían que revisar sus vidas. De nada sirve orar si no nos arrepentimos. De nada sirve orar si nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Por lo tanto, detenerse y evaluar es determinante. Contrario a seguir adelante metiendo fuerza, entonces debemos parar. No se puede amolar y cortar al mismo tiempo. Hay que hacer una pausa. Y esa pausa es una pausa estratégica. Y aunque parezca una paradoja, es detenerse para poder continuar. Somos esclavos de los programas. Somos esclavos de las tradiciones. Estamos bajo la tiranía del tiempo, de lo urgente. Estamos haciendo compromisos que son infructuosos. Somos esclavos de nuestras agendas y decimos, no, es que ya yo lo planifiqué, es que van a decir la gente, me voy a sentir avergonzado. Sí, puede que te sientas avergonzado, pero la humillación siempre es saludable. Lo que hace daño al alma es el orgullo, pero humillarnos para poder agradar a Dios, humillarnos para poder enderezar nuestras vidas conforme al consejo de Dios, siempre es sano. A veces decimos, no, yo no quiero pasar a la vergüenza, si yo paro este proyecto, ¿qué van a decir? Que digan lo que digan los demás. Lo importante es lo que Dios dice, y lo que Dios dice está en su palabra. No asimile esa presión que vivió todo el tiempo Saúl. Saúl no se habla en la Biblia con una persona con mayores capacidades que él. Hasta buen mozo era y altísimo. Bueno, en eso quizás no nos parecemos, pero con unas capacidades extraordinarias, Saúl. Y nosotros vemos cómo el pueblo mismo lo reconocía y era un gran líder. Pero comenzó a pensar en la gente y a fijarse en la gente y no en los propósitos de Dios para su vida. Primer libro de Samuel, capítulo 13, comienza el declive de Saúl. Tenía tanto éxito que quiso asumir posiciones sacerdotales, porque el pueblo se le inquietaba y él quería ya comenzar lo que tenía en mente, su estrategia militar, y comenzó a hacer sacrificios en vez de esperar al profeta Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, comienzan sus celos. Y así, todo el tiempo, vemos que Saúl siempre está pensando en lo que dice la gente, no pensando en lo que dice Dios. Parar estratégicamente, pero no es parar simplemente para quedarnos inactivos, es parar para organizar nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer cuando paremos? Vamos a evaluar, escudriñemos nuestros caminos, como dice la Escritura, vamos a evaluar. No se puede cortar y amolar al mismo tiempo, tiene que parar. Entonces va a parar para evaluar, va a parar para hacer ajustes, para después entonces continuar, como lo vemos en el gráfico. Es parar, evaluar y ajustar, y entonces reiniciar. Eso es determinante. Pare, evalúe, haga los ajustes y siga. Pare, evalúe, haga los ajustes y siga. Esa es la dinámica. El éxito, según Dios, viene por confiar en Él. Viene de poner nuestra fe y por consiguiente nuestra esperanza solamente en Él y en sus promesas. Cuando nos detenemos, evaluamos y ajustamos, es bajo la dirección del Espíritu Santo. No es para nuestros propios criterios ser consumidos por nosotros, no. Es para pensar y meditar en su palabra, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pare, evalúe, ajuste, meditando y deleitándose en la palabra de Jehová. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a parar, vamos a evaluar, vamos a ajustar, pero conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a iniciar nuevamente.
Y vamos a comenzar este proceso de la renovación. No importa lo seguro que usted esté o lo seguro que yo pueda estar de las decisiones que estoy tomando, tiene que ser anclado en su palabra, no en mis propios criterios. Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Cuando nosotros vemos nuestro gráfico inicial, que lo hemos venido repasando, vemos que las personas, las instituciones pasan por diferentes etapas. Y esa etapa tiene un inicio. Y ese inicio se caracteriza por ese proyecto que vas a comenzar. Tu ministerio, tu matrimonio, tu empresa, tus estudios, una relación amorosa. ¿Dónde estás ahora? Bueno, toda institución, todo proceso más o menos es como este. Inicio, entonces eso que iniciamos queremos desarrollarlo y la meta del desarrollo es llegar a la plenitud, donde es un estado de bienestar, donde hemos alcanzado las metas, donde todo está funcionando como debe funcionar. Pero cuidado, el lugar más peligroso es la plenitud, porque podemos iniciar un proceso de decadencia sin darnos cuenta. Y si no le prestamos atención a que estando en la plenitud podemos llegar a la decadencia, podemos darnos cuenta cuando ya es muy tarde en el estancamiento. Y es posible que nos hayamos acostumbrado a eso. Por eso un buen ejemplo es lo que Nehemías le dice al pueblo cuando llega a la ciudad de Jerusalén. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no estemos en este oprobio, en esta vergüenza. Es que no se dan cuenta y he visto muchísimas personas que están en el atolladero, en una mazmorra, en una celda oscura y se han acostumbrado a eso. Ministerialmente no avanzan y se sienten conformes. Se han vuelto apáticos, indiferentes. Había gente en Jerusalén viviendo en vergüenza. Cuando nosotros vemos el capítulo 1, pero en el versículo 3 de este mismo libro de Nehemías, nos vamos a dar cuenta el drama que tiene esos versículos 3 y 4. Y le pregunté por Jerusalén, por los que habían escapado de la cautividad. Y me respondieron, están en gran dolor y afrenta. El muro derribado y sus puertas quemadas por el fuego. Allí no iba a ir ningún inversionista, allí no había seguridad, allí había dolor, vergüenza, oprobio, desventuras, infortunios, toda clase de males. Y Nehemías tiene que decirle, vosotros veis la mala situación en que estamos. Es que no se dan cuenta, es que no le molesta la miseria, es que no le molesta la ignominia, no le molesta la indignidad en que están, no le molesta, no se sienten mal así. Y hay personas que parece que no se sienten mal por eso. Cuando el Señor llegó y vio ese panorama decadente, en Juan capítulo 5, el pasaje que se conoce como el paralítico de Betesda, allí había un hombre que tenía 38 años padeciendo, viviendo a la intemperie, con una fe falsa, con mucha fe en algo que nunca iba a ocurrir. Hay gente que dice, sí, yo tengo mucha fe. Sí, tú puedes tener toda la fe, pero si la fe no está puesta en Jesucristo, de nada te sirve. La única fe que vale, que tiene respuesta, que tiene garantía, es cuando nuestra fe está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuera de ahí no hay nada.
Yo me he encontrado personas en la vida con mucha fe, quizás hasta más fe que yo, pero puesta de manera equivocada. La velocidad solamente es útil si vamos en la dirección correcta. De nada sirve mucha fe si es una fe equivocada. Nehemías le dice, vean la mala situación en que están. Como el Señor le preguntó al paralítico de Betesda, ¿quieres ser sanado? ¿Por qué le preguntó eso el Señor? Porque probablemente hay personas que no quieren ser sanadas, que se han acostumbrado a vivir así. Siempre recuerdo, hablando con una persona adicta, y yo hablando con ella y predicándole, me decía, pastor, no pierda su tiempo conmigo, a mí me gusta mi droga. Simplemente no quería ser sanado. Yo quiero que ahora nosotros nos detengamos y meditemos en lo siguiente. Es posible que alguien esté juzgando su vida totalmente y diciendo, no, yo no estoy en decadencia, porque es posible que un área de su vida no esté en decadencia. Es posible que cuando usted vea su economía y diga, no, pero yo estoy mejor. Yo antes vivía en esta casa, ahora mira en la mansión que vivo. Yo antes tenía un cacharro, ahora mira el vehículo que tengo y tengo varios. Es posible que una persona tenga, y vamos a ver el siguiente gráfico, por favor, un estilo de vida pleno en un área y en otra no. Es posible que esté en plenitud en lo económico, pero en lo familiar esté en estancamiento. Es posible que tenga una vida muy holgada económicamente, pero tu relación con Dios esté mal. Es posible que tu familia esté muy bien, pero tu relación con Dios no, porque hiciste de tu familia un Dios. Mis hermanos, cuando hablamos de plenitud, tenemos que comenzar por lo que realmente va a poner en orden todas las áreas de nuestras vidas. Mire cómo dice Mateo capítulo 6, versículo 33, texto que todos nosotros conocemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es posible que económicamente no esté en plenitud, es posible que esté en decadencia en tu salud, pero si Dios está en primer lugar, Dios te va a dar las herramientas para tener contentamiento y gozo, aún en las circunstancias más difíciles. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, es entonces cuando todo lo demás estará en orden. Hay personas que están en decadencia, en su salud resquebrajada, y uno va a que animarle, pero Cristo reina en el corazón de esa persona. Cristo es la plenitud de su vida y uno sale de ahí con aliento de vida, uno sale ahí lleno, rebosando. ¿Por qué? Porque uno le puede dar ánimo a esa persona y esa persona termina dándole ánimo a uno. Es posible que tú digas, bueno, yo no estoy en plenitud económicamente. Preocúpate porque estás en plenitud en tu relación con Dios y todo lo demás será añadida. La Biblia dice promesas para el que se pone en plenitud con Dios. Y yo no estoy midiendo, como vemos ahí en el gráfico, nuestra relación con Dios en porcentaje. Esto es simplemente una manera de ilustrar que si Dios está en primer lugar, todo lo demás estará en su justo orden. Por lo tanto, si tenemos decadencia en otras áreas, pero nuestra relación con Dios está bien, hay promesas. Dice la Biblia en Isaías 40, 29, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerza aumenta el vigor. Segundo a los Corintios 2, 16, por tanto no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se va renovando de día en día.
El apóstol Pablo, hablando de las condiciones económicas precarias que tuvo que enfrentar, en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, este pasaje no es un amuleto. Yo voy a tomar un examen, pero lo voy a pasar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no aplica ahí. Fájese a estudiar. El Señor me va a ayudar en esta entrevista de trabajo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es un amuleto. Ese es un texto financiero donde el apóstol Pablo está hablando de las diferentes situaciones de precariedad y en abundancia. Y Cristo lo fortalece para estar gozoso en los momentos de escasez y para ser agradecido en los momentos de abundancia. ¿Por qué? Porque necesitamos ser agradecidos en los momentos de abundancia. Tenemos la tendencia que cuando la abundancia viene, que cuando vienen las bendiciones materiales, nos olvidamos del Señor. De hecho, las bendiciones materiales hacen más daño que las calamidades. Las calamidades pueden hacer daños en el cuerpo, pero las bendiciones mal administradas nos laceran el alma. Las aflicciones prueban nuestra perseverancia, pero las bendiciones prueban el carácter. Por lo tanto, el apóstol Pablo se cuida y dice entonces esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque las pruebas son para que nosotros de manera obligatoria, al estar emboscados por ella, tengamos que clamar al Señor. Porque ella, si no nos destruye, nos hace más fuertes. Entonces, cuando estamos amolando, probablemente vamos a tener que dedicarle más tiempo del debido. Y vamos a tener que estar repitiendo ese proceso permanentemente. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho y es cómo se templa el acero. Un herrero fue visitado por un amigo, porque a ese amigo le habían dicho que este hombre, que tenía una vida desorganizada, ya estaba encaminado por el camino del bien. Explícame, ¿qué te pasó? Y él dice: le entregué mi vida al Señor. Y de ahí soy otra persona. Y el amigo le dice: oye, pero veo que después que tú conociste al Señor, te has enfermado. Veo también que tu economía entonces ha mermado. ¿Qué ha pasado? Dice: bueno, es verdad, es que Dios tiene sus maneras de ir moldeándonos y dándonos las formas que Él entiende que nosotros debemos de tener. Y te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Viene y toma un pedazo de acero, lo pone en el horno. Y así en nuestras vidas, Dios nos pone en el horno. Y cuando ya ese acero está al rojo vivo, con un gran mazo, comenzamos a darle sobre el yunque. Y comenzamos a darle martillazos, hasta que eso adquiera la forma que queremos. Cuando todavía está caliente, lo metemos en agua fría. Y entonces ese metal chilla, se inunda de vapor, de ruido, al chocar las altas temperaturas con el agua fría. Luego volvemos y metemos ese metal en el horno y comenzamos martillazos para darle forma y lo metemos en el agua fría, el vapor, el humo, el ruido. Y ese proceso se hace varias veces hasta que ese objeto tenga la forma que queremos. Y así hace Dios con nosotros. Él es el alfarero. Nos va moldeando, pero no tomamos la forma que queremos y Él nos rompe y nos hace de nuevo. Y así ese proceso es permanente. Y el Señor muchas veces en ese proceso de amolar nos va a decir: todavía no he terminado contigo, sigue amolando, sigue trabajando. Yo estoy contigo, yo estoy guiando el proceso.
Así como ese herrero daba testimonio de cómo Dios lo va llevando hasta darle la forma que Él quiere. El amigo vio un pedazo o varios pedazos de metal con grietas y le pregunta, ¿y eso qué es? Y dice, bueno, esos fueron materiales de mala calidad. No aguantaron el proceso y fueron tirados allí. Hay personas que no resisten el proceso por el cual Dios lo quiere llevar. Se resisten, quieren ser guiados, pero por el camino que ellos escojan. No por el camino que Dios ha escogido, no por el proceso que Dios quiere. Y se resisten y entonces comienzan a transferir la culpa que ellos deben entender a los demás. No que el pastor me hizo, no que la hermana me hizo, no que en la iglesia no hay amor, no que en aquello. Y todo el mundo es culpable menos ellos. La palabra de Dios nos enseña que si no nos sometemos a ese proceso, entonces, ¿de qué sirve decir que somos cristianos? Si el hierro está embotado y él no ha molado su filo, entonces hay que añadir más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir el éxito. ¿Cuál es pues el camino de la renovación? Detenerse, evaluar, ajustar y reiniciar. Seguir, pero la búsqueda de esa renovación no es asunto de un día, ya yo me renové, no, es que la renovación es permanente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. ¿Cuándo es que vamos a tomar la cruz? ¿Los domingos? ¿Cada mes? ¿Anualmente? No, dice cada día. Porque cada día sufrimos desgaste, cada día nos renovamos en el nombre de Jesús. Cada día perdemos vigor, cada día vamos al trono de la gracia y nosotros nos presentamos delante del Señor y hacemos análisis de nuestra vida y le decimos al Señor, Señor, examíname, Señor, prueba y conoce mis pensamientos, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esa es una oración permanente por la mañana, por la tarde, por la noche, en todo momento, para tener la renovación que el Señor quiere que nosotros tengamos. Amolar es someterse al proceso por el cual Dios lleva a sus hijos para mejorarlos. Nosotros no escogemos la ruta ni la forma. Eso lo escoge el Señor. Es el proceso por el cual Dios nos lleva para purificarnos, para santificarnos. Es el proceso de la renovación que puede ser doloroso. Puede ser que como el acero que no dio el grado de mala calidad se agriete. Es posible que nuestra carne chille y se oiga por todas las inmediaciones de nuestras almas. Pero debemos seguir. Es casi seguro que cuando Dios nos lleva por el proceso que Él quiere, vamos a sufrir dolor. Vamos a tener que renunciar a lo que nos gusta. No hay duda de que tendremos que alejarnos de personas, de prácticas, romper con hábitos, pasatiempos y todo aquello que el Señor, cuando nos mete en el horno, nos dice que tiene que renunciar, quitándonos todas las impurezas. No hay avance sin renuncia. No hay avances si nosotros no estamos dispuestos a dejar. No hay vida si nosotros no estamos dispuestos a morir. Cada día a lo que el Señor nos diga que muramos. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? El Señor quiere renovarnos. Nos dice, este es el camino. Este es el método, esta es la forma. Tú decides, yo decido si quiero someterme a esto.
Pero el Señor dice claramente, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él lleva muchos frutos, pero separado de mí, nada. No es que podemos lograr algo, nada. ¿Y sabe qué significa nada? Nada. Nada podemos hacer. Podemos tener plenitud con familias, podemos tener plenitud económica, podemos tener plenitud en la salud, pero si no tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida y tenemos plenitud en Él, entonces no tenemos nada. Nos entretenemos con las lisonjas, con las golosinas que el enemigo nos da. Y con eso es suficiente en este mundo material, donde estamos tan aferrados a Él. Sin Cristo y su Evangelio, nada podemos hacer. Calvino dijo, sin el Evangelio de Cristo, todo es inútil y vano. Sin el Evangelio no somos cristianos. Sin el Evangelio todas las riquezas son pobrezas. Toda la sabiduría es una locura ante el Dios eterno. La fortaleza es debilidad y toda la justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Nada es nada delante de un Dios que es todo y en todo. ¿Qué hacer? Iniciar el proceso de la renovación. ¿Cómo lo hacemos? Hay una advertencia a lo que no debemos de hacer. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos queremos seguir disfrutando de la misericordia de Dios? Todos. No encubra sus pecados. No entre en complicidad con usted mismo. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, el único camino que tenemos es confesar nuestros pecados. El Señor dice, si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar vuestros pecados. No solamente los pecados de los cristianos que se están arrepintiendo, sino también de los pecados de aquellos que no conocen al Señor. Y si tú aquí, en este día, en este momento, el Señor te ha hablado y tú has entendido su evangelio, entonces ven a Cristo. Toda persona nace pecadora, eso es lo que dice la Biblia. Nace en rebeldía con Dios. No importa lo bueno que usted haya sido moralmente. Si no tiene a Cristo, está perdido. No estamos hablando de buena moral, de una buena vida delante de los ojos de los hombres. No se compare con los hombres, compárese con un Dios santo. Lo que pasa es que nosotros nos comparamos con los humanos, comparamos lo mejor nuestro con lo peor del otro y salimos bien. Pero con quien tenemos que compararnos es con un Dios santo. Y cuando nos comparamos con ese Dios que es santo y perfecto, entonces nos vamos a dar cuenta que no somos tan buenos como nosotros creemos. Ahora, si usted cree en la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia dice que todos nacemos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Y el Señor dice, si tú confiesas tus pecados, si tú te arrepientes de ellos, yo te voy a salvar y te voy a dar vida eterna. Y si aquí hay personas que no conocen a Cristo, venga a Cristo hoy y el Señor le va a salvar. Confiese sus pecados. Pero este proceso de crecimiento no podemos hacerlo solos. Por eso el Señor nos regala la comunidad de fe, la iglesia. Reúnete con personas que edifiquen tu vida, que te bendigan, que te den gozo y alegría. Miren lo que dice Proverbios 27:17. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro hombre. Se afila, se edifican mutuamente. Tuvimos una semana maravillosa donde pudimos aprender con distintos hermanos pastores que vinieron de otros lugares y edificaron nuestras vidas y nos edificamos unos a otros. Si queremos crecer, tenemos que juntarnos con las personas que nos hagan crecer. El que anda con sabio, sabio será. El que se junta con necio, grande será su ruina. Una persona sabia se junta con una persona sabia.
Por eso, ya en el epílogo de esta serie, nos damos cuenta que entonces, para poder seguir, tenemos que detenernos para evaluar, para ajustar, hacer decisiones sabias, correctas, definitivas, y entonces seguir.